Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, querida comunidad de Hablemos de Homeopatía. El día de hoy tenemos la presencia de una excelente ponente, una doctora que ha triunfado, que ha llevado a cabo estudios e investigaciones a nivel homeopatía y proteómica, y sin más preámbulo la presento. Ella es la doctora Niurka Meneses Moreno. Ella es licenciada en Física Nuclear por el Instituto Superior de Ciencias Nucleares y Tecnologías de la ciudad de La Habana, Cuba. Doctora en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro para Ciencias Genómicas. Además, un máster en homeopatía por la Academia de Medicina Homeopática de Barcelona. Y como experiencia profesional, su currículum es amplísimo, pero ella ha estado en diferentes universidades, ha sido jefa de laboratorio, investigador asociado, docente y supervisora de estudios de grado, y ha presentado análisis de datos e investigaciones en congresos internacionales sobre sus descubrimientos a lo largo de su carrera, así como publicaciones de artículos científicos originales. El día de hoy tendremos el tema que muy amablemente nos plasmará, nos regalará, que es homeopatía y proteómica. Doctora Niurka, muy buenas noches para usted allá en Suiza. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy a esta ponencia en Hablemos de Homeopatía. Sí, gracias a todos ustedes, gracias a mí. A mí me gusta que me tuteen, por favor no me llamen más doctora Niurka Secas. Ok, perfecto. Sí, igual yo es más familiar y siento que estoy en una comunidad de amigos más que pues en un ámbito tan así académico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues así me gusta verlo. Y estoy súper feliz de estar compartiendo aquí con ustedes. Hoy les voy a hablar sobre, bueno, el trabajo ya que muchos conocen sobre Carcinocinon, pero les voy a adelantar, les voy a hablar también van a ser los primeros en conocer sobre un nuevo trabajo que estoy ahora analizando, que estamos saliendo los resultados. Y otro punto de vista que vamos a comenzar a partir de este nuevo resultado, de este nuevo estudio, pues surgió la idea de hacer un nuevo análisis del trabajo hecho con Carcinocinon. Y entonces, bueno, todo esto vamos a estar hablando aquí y va a ser, les voy a hablar un poco más detenido que la ocasión anterior porque fue muy rápido, me dieron muy poco tiempo. Entonces ahora sí voy a hablar un poquito más sobre este tema que me fascina y me imagino que a ustedes les interese también. Claro que sí, le cedo el uso de la pantalla, doctora, ya puede compartir pantalla. Perfecto. ¿Sí ven mi pantalla? Listo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cómo yo llegué a la homeopatía? Porque como ustedes ven, yo soy de formación físico-nuclear y por supuesto que en mi carrera pues no sabía nada de homeopatía. En aquel entonces en Cuba todavía no había llegado la homeopatía como se conoció después. Y esto fue un proceso porque yo fui asmática en su momento y de grado 3, que le llaman. Gracias a la acción de un medicamento, pues tuve un paro cardiorrespiratorio y bueno, a partir de ahí pasaron muchas cosas y entre ellas que 20 años después de este paro cardiorrespiratorio, pues alguien me recomendó a un homeópata. Cuando pregunté,
qué cosa era eso de la homeopatía, me dijeron que es agua con alcohol, porque en Cuba no hay globulitos, soluciones hidroalcohólicas. Esta fue la respuesta. ¿Y qué fue mi reacción? ¿Cuál fue? Pues como el agua con alcohol, pues me va a curar el asma que no ha podido la medicina, ¿no? Una reacción muy normal, pero como son muy curiosa también, pues yo fui al homeópata y como buena física, cuando llegué a su consultorio, lo primero que le dije fue, mire doctor, yo no creo en su agua con alcohol, pero no me queda de otra, que estoy. Así que fue muy paciente el doctor conmigo, de hecho. Me asombró muchísimo esa primera consulta porque él empezó a hacerme preguntas que no tenían nada que ver, según yo, con el asma. Y me preguntaba pues cosas como que cómo dormía y que qué alimento me gustaba comer, que si salado, que si dulce, que no sé qué, cosas así, que a qué hora me daba las crisis y cómo empeoraba, cuando mejoraba, que si los cambios de tiempo, esas cosas. Y yo decía, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pero bueno, me llamó mucho la atención. Duró muchísimo, 1 hora y media casi la consulta. Y a partir de, en esa consulta, salí con un medicamento que fue el primero que tomé, al arsénico, un álbum, y que fue mi pensamiento. Y encima de esto me va a envenenar. Entonces, fue muy chistoso, pero vuelvo a decir, como soy muy disciplinada y cuando decido hacer algo, pues yo cumplo al pie de la letra las instrucciones. Y el médico me había dicho que era posible que empeorara en la primera toma, que si eso ocurría a los 30 minutos volviera a tomar el medicamento, que debía mejorar y si no, si era así que parara. Pues yo exactamente me pasó como me dijo el médico y yo qué pensé, me autosugestioné, porque me pasó exactamente lo que me dijo el médico, esto no funciona. Pero bueno, lo chistoso fue que en la segunda toma mejoré, pude dormir, no tuve que ir al hospital, me levanté al otro día y lo más curioso fue que al otro día me levanté sin dolor en ninguna parte, me levanté como si nunca me hubiera dado una crisis de asma y así me pasó durante un mes, porque casi todos los días me daban crisis de asma. Entonces, después de un mes, mi madre pues se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con una planta porque, bueno, como las soluciones estas hidroalcohólicas las tenía que diluir en agua y el agua que me sobraba, pues yo se lo echaba a una planta. Y entonces la planta comenzó a ponerse diferente, a cambiar. Y mi madre fue la que se dio cuenta y me dijo, parece que esa planta es asmática igual que tú, porque mira cómo ha ido cambiando. Y eso me hizo, en realidad, esa fue la frase que cambió el chip en mi mente, algo cambió en mi mente, el chip, porque me puso a pensar, bueno, si las plantas, ocurren cambios con la homeopatía en las plantas, pues no hay ningún efecto placebo, no hay autosugestión. ¿Qué es esto? Y a partir de ahí empecé a estudiar, fui a mi médico y le pregunté, le pedí mucha información. En Cuba, si no eres médico, veterinario, farmacéutico, no puedes estudiar homeopatía, entonces en aquel tiempo pues era muy difícil. Afortunadamente yo trabajaba en un instituto de investigaciones para plantas, de biología molecular, y tenía a mi disposición pues todo lo que yo quisiera allí para experimentar y empecé a experimentar. Tuve la fortuna de que me dieron el contacto de un médico mexicano, el doctor Guajardo Bernal, fue mi padrino, bautizado como mi tío Guajardo, y él me ayudó muchísimo, le escribí y él me envió información sobre los grupos que estaban trabajando en agromiopatía en aquel tiempo, que no sabía ni que se llamaba así, la primera materia médica homeopática que tengo me la regaló él. Y entonces fue un gran apoyo, un gran impulso y, y eso me ayudó muchísimo. Pero hice el primer trabajo que salió de allí fue utilizando medicamentos homeopáticos para eliminar la contaminación en biofábricas, que es unas fábricas donde se producen plantas in vitro para luego, son como semillas in vitro para luego llevarlas al campo, y la contaminación era tan alta que se perdía casi que el 40% de lo que se producía. Entonces decidí empezar a probar la homeopatía allí, fue muy fácil y los resultados fueron maravillosos. Las personas decían, que tú le echas ahí? ¿Qué es eso? Entonces, cuando les empecé a explicar, dicen, bueno, nosotros no sabemos qué es eso, pero funciona. Y bajaron las pérdidas a un 5%, es decir, la recuperación fue increíble. Y ese trabajo lo presenté en un congreso de la Sociedad Nacional Cubana de Homeopatía. Y allí yo envié el trabajo, pero sin ninguna esperanza. Yo decía, como yo sabía que no podía estudiar homeopatía, porque no estaba eh, autorizada para eso, pero yo pensaba que no me iban a autorizar, ¿no?, a presentar el trabajo. Para mi sorpresa, pues fue todo lo contrario.
me autorizaron y además presentación oral. Y entonces ahí, pues cuando yo terminé mi presentación, pues ahí aproveché y les dije que quería la autorización para poder estudiar homeopatía, porque me interesaba mucho el tema, específicamente para aplicarlo en las plantas. Ya sabía toda la controversia que se estaba causando todo esto del efecto placebo, que si no se conocía la acción de los medicamentos homeopáticos, cómo funcionaba y todo esto, y que catalogaban a la homeopatía como pseudociencias. Entonces, me di a la tarea, y yo no quiero estudiar para curar a personas, porque médicos homeópatas hay muchos, pero sí para ayudar en la parte de investigación, que creo que es donde podría yo aportar, y en la parte de las plantas, ¿no? Entonces allí surgió la idea de hacer un diplomado en agrohomeopatía, donde yo iba a ser al mismo tiempo estudiante y profesora del diplomado, sobre todo por la parte de cómo ver las plantas y cómo clasificarlas para ser tratadas, que eso puede ser tema de otra conferencia. Y así comencé, y hasta el día de hoy, cuando vine a Europa, tuve la fortuna de poder entonces continuar, porque los estudios nunca se terminan, continuar mis estudios en la Academia Médico Homeopática de Barcelona, ya como tenía ya un background y ya tenía conocimientos y todo esto, pues ellos me autorizaron a estudiar allí. Y bueno, ya ahora ya como saben el link, cómo llegué yo a la homeopatía o cómo la homeopatía llegó a mí, yo no sé cómo fue la historia, pero bueno, esto es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Usted sabe quién fue primero? Pero aquí estoy, y entonces vamos a hablar ahora de lo que nos compete. Antes de pasar al tema ya directo con las líneas celulares, vamos a hablar un poquito algunos temas que son importantes para entender después las conclusiones del trabajo. Afortunadamente, en el año 2010 salió publicado por unos científicos hindúes la presencia de nanopartículas en los medicamentos homeopáticos. Esto cambió completamente la visión científica, por lo menos para los homeópatas, porque así me considero, y para otros científicos de mente abierta, que decían pues que no había materia en los medicamentos homeopáticos. Sí hay materia, lo que esta materia es tan pequeñita que no se puede medir pues con los instrumentos convencionales, se necesitan pues microscopios electrónicos especializados y otras herramientas para poderlos detectar, y es aquí ya queda demostrado. También es necesario pues dar algunos conceptos de mecánica cuántica para entender algunas conclusiones que doy al final de estos trabajos, y es cómo está formada la materia, que al final de todo, bueno, las partículas se dividen en otras partículas, en partículas que llegaron los quarks, que son partículas mucho más pequeñitas, y además que estas partículas no están fijas o no están pegadas como estamos acostumbrados a ver, que hay interacciones materiales, que yo puedo tocar este escritorio, puedo tocar la computadora. Las partículas no se relacionan de esa manera. Entre ellas hay espacios, y ellas simplemente interactúan a través de campos energéticos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y esto es lo que habla la mecánica cuántica, y es lo que enseña la mecánica cuántica, cómo es la interacción entre estas partículas. Es decir, que cuando aquí les pongo el ejemplo de un átomo de cloro, cuando se une un átomo de hidrógeno para dar la molécula de cloruro de hidrógeno, la interacción entre estos electrones no es física así de uno al lado del otro tocándose, sino que es a través de sus campos energéticos. Luego, más adelante, aquí pueden ver en esta figura ya mucho más explicado cómo es ese radio de acción entre los átomos, entre las partículas que están presentes en los átomos. Yo no sé si pueden ver mi cursor. ¿Pueden ver? Cuando yo muevo el cursor, ¿lo pueden ver? Sí. Perfecto. Entonces aquí van a ver, este es el radio de acción de este átomo, por ejemplo, o de este electrón que hay aquí es de este, y así ven cómo interactúan los átomos entre sí, que no es como yo decía, no es la interacción esta física que estamos acostumbrados a ver entre unos y otros cuando tocamos algo directamente, sino que es una interacción pues a nivel de campos energéticos. Y esto es muy importante para entender el funcionamiento de la homeopatía. También es interesante saber que cada elemento tiene un centro de emisión que sería como la huella digital de cada elemento. Entonces, dependencia, aquí les muestro diferentes espectros de emisión. El primero es el espectro de la luz solar, que ustedes saben que esos espectros de emisión son fijos, estables,
Pero si hay algún cambio o por algún motivo, estos espectros pueden cambiar y puede cambiar la longitud de ondas a las cuales se ven, como es el caso de los elementos como el sodio, el mercurio, el litio, el hidrógeno, y esto nos permite entonces saber qué es lo que tenemos ahí. Con respecto, es muy útil, por ejemplo, para los trabajos en nuclear, en física nuclear, porque así podemos saber qué elementos tenemos, cómo ocurren las reacciones nucleares y qué tan puro es una reacción con respecto a otra, que se mezcla, que no se mezcla. Pero esto nos da la idea de cómo, de cómo qué es lo que está ahí en ese caso. Y ese espectro de emisión no solamente es para los metales ni para los elementos químicos, sino para todo la materia, porque toda la materia está compuesta, claro, por átomos y para cada átomo tiene su espectro de emisión. Por eso lo muestro. Entonces vamos a hablar ahora de lo que está de moda, que son las ciencias ómicas, y luego me voy a detener un poquito en la proteómica y por qué escogí la proteómica como herramienta para abordar estos estudios que estoy haciendo. La primera ciencia ómica que se conoció, la genómica, que no es más, como su nombre lo indica, que el estudio de los genes que se expresan en una condición determinada, en un momento determinado, a esto le llamamos genómica. A través del proceso de transcripción, pues podemos tener los ARN mensajeros y el estudio de todos estos ARN pues da como, o se le conoce como transcriptómica, que es el proceso de estudiar todos los ARN que se están expresando en un momento determinado. Ahora, aquí me gustaría enfatizar que, que es algo muy importante a tener en cuenta, es que el que esté un ARN mensajero presente o que se detecte, eso no quiere decir que luego esto se vaya a traducir en proteína. Porque sí he tenido la oportunidad, y bueno, ya han publicado, se han publicado muchos trabajos científicos con respecto a esto, haciendo transcriptómica y proteómica de una misma de una misma condición, y el transcriptoma no tiene nada que ver con el proteoma, es decir, no están relacionados. O sea, hay algunas proteínas o muchas de las proteínas que se expresan no están expresados el ARN mensajero. Y esto no quiere decir que el ARN mensajero no está presente, simplemente que las cantidades que necesita la molécula son tan pequeñas que no son detectados por este sistema. Así. Y entonces, a través del proceso de traducción del ARN mensajero, se expresan las proteínas o se traducen a proteínas, y el estudio de todas las proteínas, pues se le conoce, en una condición dada, se le conoce como proteómica. ¿Por qué decidí estudiar, utilizar la proteómica como base de estos estudios? Precisamente porque es el resultado final. Es decir, ahí todo lo que se encuentre en el proteoma son proteínas que están en ese momento, que están expresadas sí o sí. No es que si aparecen luego puede pasar algo y igual no están, y entonces por eso decidí utilizar esta herramienta que es muy útil para estos estudios. Y las proteínas sufren traducción de señales, es decir, modificaciones, y que esto da lugar a metabolitos, y es lo que se conoce como la metabolómica, que también es una herramienta muy interesante, que en su momento le llamaban a estos metabolitos secundarios, y ya los científicos han descubierto que no son tan secundarios, sino que son muy interesantes y muy importantes. Ahora, ¿cómo se traduce esto al español? La genómica significa lo que la célula puede hacer, es decir, toda la información que tiene la célula y qué es lo que puede hacer la célula. La transcriptómica es lo que la célula planea hacer en un momento. La proteómica es lo que está haciendo, y la metabolómica sería lo que se hizo, lo que ya se hizo en su momento. Ahora, también me gustaría hablar un poquito sobre epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética está definida como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de genes sin modificación en la secuencia del ADN. Es decir, no hay modificación genética directamente, sino una modificación indirecta de la cadena de ADN, y vamos a ver cómo es que ocurre esta modificación, que lleva luego a un cambio en el patrón proteico que se obtiene luego en el proteoma.
La epigenética, pues estos cambios pueden ser ocasionados, los cambios epigenéticos pueden ser ocasionados por la dieta, por estrés, por la toxicidad, por las químicas, por fumar, por todos los cambios medioambientales, por todos los agentes externos que estamos totalmente en contacto, pues esto provocan cambios epigenéticos. Y lo más importante es las creencias. Es decir, cuando yo encontré este artículo, yo de verdad que ahí sí me quedé súper asombrada y encontré varias respuestas de cosas que nos suceden en la vida, cómo de acuerdo a lo que creemos, pues puede cambiar nuestro patrón proteico, puede cambiar. Por ejemplo, aquí les traigo qué es lo que puede suceder cuando hay cambios epigenéticos. Como ustedes ven, esto es lo que debe ocurrir normalmente y aquí se les pegan unas cosillas, aquí a los cromosomas, perdón, estos son las cromatinas y luego en el proceso de llegar aquí, en el proceso de transcripción, que es que aquí es importante, el paso importante es aquí, en el proceso de transcripción, ¿qué sucede? Se le van a pegar al ADN unas, en este caso son grupos metilo, y estos van a metilar estas, en este caso la citosina, y entonces va a hacer que luego la transcripción, el ARN mensajero cambie y le dé otra información diferente para traducirse en proteínas. Es decir, que la proteína que normalmente tenía que ser transcrita va a ser diferente y va a tener cambios y por eso es que se ha aportado todos los medicamentos estos de alimenticio, de complemento, ¿vale? Bueno, preguntas sobre esto y ya nos quedaría remedio alquímicos. Ay, perdón, ¿puedo continuar? No sé qué fue eso. Una disculpa, no sé quién... Bueno, ¿Qué sucedió? pues, ¿Alguien más ingresó allí? ya, muy bien. ya. Entonces, estos cambios, pues como decía, pueden ocasionar cambios en la expresión genética, en la expresión proteica del, del gen, de la célula, en el caso de las células, en todo este proceso de traducción. Y entonces esto va a llevar, y por eso es que la máxima que existía hace años atrás de que cada gen, un gen, una proteína, ya eso quedó atrás obsoleto. Un gen puede, ya está comprobado que puede dar lugar a varias proteínas, a la expresión de varias proteínas. Y es porque cada gen puede ser cambiado por por la epigenética, puede incorporarse pues varios tipos de modificaciones, porque no son mutaciones, sino son modificaciones, puede ser de diferentes tipos, tanto tejidos, pueden ser trozos de células, pueden ser vegetales de diferentes fuentes. Luego se hace una extracción de proteínas. Estas extracciones de proteínas se pueden colocar en diferentes tipos de soportes, como son los geles de doble dimensión, geles de una dimensión o en soporte líquido, en solución. Después, posteriormente, es necesario hacer un corte proteolítico usando enzimas específicas. Después vamos a hablar más detallado sobre esto. Y posteriormente se pasa, todos estos péptidos se pasan a un equipo que hace cromatografía líquida de alta resolución, el famoso HPLC. Luego, por un método de ionización electrónica, pues entonces se convierten estos péptidos y se ionizan en iones y van a ser en forma de aerosol y van a llegar al equipo, al espectrómetro de masa, que luego nos va a arrojar pues un cromatograma que es el que vamos a comparar con los datos teóricos. Entonces, todo esto que he explicado aquí de forma práctica, tenemos un software que lo va a hacer de forma teórica y luego se comparan los datos experimentales con los datos teóricos. Los datos que coincidan, entonces son los datos que utilizamos luego para analizar. En el caso del trabajo de carcinosinum, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, ¿por qué escogí el medicamento? Bueno, porque encontré publicaciones que estaban relacionadas con carcinosinum donde hablaban de la acción del medicamento, y con resultados muy interesantes y por eso pues decidí utilizar este medicamento y específicamente con líneas celulares de cáncer de pulmón,
¿Por qué líneas celulares de cáncer de pulmón? En ese caso, porque eran las líneas celulares que tenía en el laboratorio, que estaban a mano, me daban la opción de utilizarla. Y si me ponía entonces a buscar otro tipo de líneas celulares, pues igual se arrepentían, no quería que se arrepintieran para hacer el trabajo, y entonces aproveché la oportunidad esta que me estaban ofreciendo. Como dije anteriormente, una de las técnicas que usé, en lugar de geles de doble dimensión, decidimos realizar geles de una dimensión, que son más que electroforesis de poliacrilamida. Esta es una técnica muy útil, donde, como ven aquí en esta figura, lo que se corre la poliacrilamida es como un gelecito, donde, bueno, tenemos un sistema donde pueden buscar más información sobre eso para los que no conozcan. Se preparan unos pocillos, ahí se va a inyectar las proteínas en una solución, luego esto se corre por diferencia de cargas a través de un campo eléctrico, y las proteínas normalmente tienen carga negativa, por lo tanto se corren de negativo a positivo, migran de arriba hasta abajo, es decir, por su peso y por su carga eléctrica, y esto nos permite luego, con una tinción especial, pues tener unas bandas que nos van a dar señales que nos van a decir que lo que hicimos estaba bien. Y como enzima potriolítica, como les estaba diciendo que necesitamos, utilizamos la trixina. La trixina es una peptidasa que es muy útil porque ya esta peptidasa rompe específicamente en 2 aminoácidos muy conocidos, en arginina y lisina. Vamos a obtener trozos de la proteína, es decir, péptidos de tamaños específicos que nos va a hacer más útil el trabajo. Pero para que se entienda mejor, aquí les pongo un ejemplo. Imaginemos que esta es una proteína y entonces tenemos arginina en rojo, lisina en amarillo. ¿Y qué sucede cuando aplicamos trixina? Pues que se van a fragmentar en péptidos de ese tamaño. Como ustedes ven, van a haber péptidos de todos tamaños, grandes, pequeños, de pocos aminoácidos, de muchos aminoácidos, en dependencia de donde corte la trixina. Y también pueden ocurrir falsos o cortes negativos, en lugares donde por la configuración de la proteína que hayan muchos, que sea de difícil acceso para entrar la enzima, que no corte, y entonces vamos a obtener péptidos muy grandes. Esto puede ocurrir también. El espectrómetro de masa, como a grandes rasgos, lo voy a ir diciendo cómo funciona. Bueno, aquí, como dijimos, las proteínas se digieren y estos péptidos después son sometidos a una ionización por el electrospray, y entonces luego esto que entra al espectrómetro de masa están sometidos también a un fuerte campo electromagnético que los va a polarizar a estos iones, los va a organizar, y esto después van a ser detectados y nos va a brindar el sistema, el software especializado, un espectro. Lo interesante aquí que la relación que analiza este equipo es por masa-carga, de acuerdo a la masa del péptido, a la carga que tenga, entonces eso va a ser el resultado que vamos a obtener. Estos resultados se analizan de acuerdo, por ejemplo, busca primero el sistema los picos más intensos, y luego los aísla, y luego hace nuevamente en un nuevo screening, y vamos a obtener entonces un nuevo espectro. Y eso nos permite hacerlo varias veces. Bueno, lo hace el equipo varias veces, no se hace manual. Y por eso los resultados son tan confiables. Entonces, el diagrama de flujo que utilizamos es el siguiente. Utilizamos líneas celulares, cultivo de células. Las líneas estuvieran confluentes al 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que las células no estuvieran ni súper crecidas ni un poco crecidas. Es decir, que le faltara un poquito. Para estas son células que se adhieren a la superficie de los frascos, y entonces el objetivo era que no estuvieran muy crecidas para cuando le adicionáramos el medicamento homeopático luego siguieran creciendo y pudiéramos entonces ver un resultado interesante y que se pudiera medir, no que los cambios fueran ocasionados por sobrepoblación o sobrecrecimiento de la célula. Entonces, estos fueron todos los experimentos que hicimos junto con los controles, es decir, usamos el carcinosino, la 200-ACH, el agua donde diluimos los globulitos de carcinosina, los glóbulos sin impregnar, y el control con las células solas sin tratar. 24 horas después de tratadas las células, entonces se hizo la extracción de las proteínas,
Y posteriormente, pues se hicieron las corridas en los geles de una dimensión, se cortaron las banditas y hizo un corte proteolítico con la trixina, y todos esos péptidos pues fueron entonces sometidos al espectrómetro de masa. Se analizaron los resultados y voilà. Entonces ahora vamos a ver parte de estos resultados. Voy a ir un poquito rápido para no dormirlos. En total fueron identificadas 889 proteínas, pero de esas solo fueron significativas 79. ¿En qué nos basamos para saber que eran significativas las proteínas? Escogimos las proteínas que estuvieron activas, que se activaban en presencia del medicamento, y que además que en ellas estuvieran presentes o que fueran identificadas 2 o más péptidos, y que estuvieran presentes en las 3 réplicas que se hicieron del experimento. De ellas, 21 fueron identificadas solo en presencia de carcinosinum, 24 fueron identificadas en las células control y 34 fueron identificadas en las 2 condiciones, es decir, en todas aparecían tanto en los controles positivos como negativos, pero estas fueron las que eran reguladas positivas y negativamente. ¿Qué quiere decir que estaban reguladas positivas y negativamente? Que se expresaban que había más abundancia de proteína o que había menos abundancia de proteína. Es decir, donde había más abundancia de proteína en el control positivo o en presencia de carcinosinum, se les llamó entonces reguladas positivamente por el medicamento, y donde la expresión o la abundancia era más alta en el control negativo con respecto a las tratadas con carcinosinum, se les llamó entonces reguladas negativamente por el medicamento homeopático. Porque al estar presentes en grandes cantidades en las células no tratadas y al estar en presencia de carcinosinum disminuyó la concentración o la cantidad de estas proteínas, entonces evidentemente tuvo una regulación negativa por parte del medicamento. Entonces, ahora con estos resultados, ¿qué hacemos? Ahí fue el problema, cuando con tantos resultados, ¿qué habría que hacer? Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue analizarlo por localización celular y luego por función en la célula. Es decir, por localización celular, pues decidimos ver de todas estas proteínas dónde se encontraban, y los resultados fueron los siguientes. Encontramos aquí bien a la izquierda, tenemos las proteínas que fueron tratadas con carcinosinum, que tenemos proteínas que estuvieron localizadas en el citoplasma, extracelulares. Las proteínas extracelulares son las proteínas que se secretan al medio, que generalmente las utiliza la célula o para defensa o para comunicación con otras células. Proteínas mitocondriales, proteínas nucleares, proteínas en la membrana plasmática, que también son proteínas que se utilizan básicamente para transporte, entre otras funciones, también para mecanismos de defensa, y en retículo endoplasmático, que en las proteínas identificadas en presencia de carcinosinum no se detectaron. Sin embargo, en los controles negativos, como vemos, cambió completamente la distribución. Es decir, aunque hubo proteínas citoplasmáticas en mayor cantidad, más o menos hubo la misma proporción en proteínas nucleares y proteínas de retículo endoplasmático que fueron controladas negativamente o inhibidas en presencia de carcinosinum. Con este resultado yo que daba brincos. Porque yo decía, ahora sí, el medicamento homeopático llega a todos los compartimentos celulares. Aquí esta es la prueba. Y luego, aquí les presento entonces, con respecto a la localización, las proteínas que fueron reguladas positivamente y negativamente. En el caso de las reguladas positivamente, la mayoría fueron proteínas citoplasmáticas seguidas de proteínas nucleares, fueron muy poquitas, y las reguladas negativamente fueron más, pero muy interesantes. Reguladas proteínas nucleares la mayoría, y luego le seguían proteínas mitocondriales, seguidas luego de proteínas que se encuentran en el retículo endoplasmático, están localizadas en el retículo endoplasmático. Entonces, como le decía anteriormente, carcinosinum pues tiene acción en todos los compartimentos celulares, y esto nos puso súper contentos.
Entonces luego cuando empezamos a hacer los análisis de acuerdo a la función que tenía estas proteínas en las células, encontramos los siguientes resultados. Aquí les voy a presentar unas tablitas con algunas de las proteínas, porque eran muchas, no se las voy a poner todas y no quiero cansarlo con todos estos datos. Entonces podemos ver esta proteína de la membrana plasmática y que también aparece en núcleo, que es una proteína que une calcio. Es una proteína que también interviene en la reparación de membrana plasmática, permite, bueno, como ustedes pueden leer, no voy a leer todo eso porque ustedes lo pueden leer, pero son proteínas muy interesantes. Esta otra proteína es una proteína de núcleo y citoplasma y interviene en el control de los estados topológicos de ADN. Lo más importante es que interviene en la reparación de ADN. Esto está súper interesante, es decir que Carcinogenium, hasta ahora, por lo que estamos viendo, ¿qué es lo que hace? Tratar de reparar los daños que tengan estas células. Recuerden que las células cancerígenas pues están en un proceso prácticamente de locura, de crecimiento loco, ahí y condenadas prácticamente a morir. Sin embargo, en presencia de carcinocinos, tal pareciera que esto se va a revertir y que quiera las células pues recuperar la salud, ¿no? Otra proteína identificada que participa en la reparación de ADN. Otra proteína que participa es un factor de biogénesis ribosomal, es decir, involucrada en el proceso de síntesis de nuevas proteínas, en el proceso de transcripción. Y una defensina es una proteína extracelular muy interesante porque esta es una proteína que entre sus actividades tiene actividades antibióticas, fungicidas y antivirales. Y tiene actividad antimicrobiana contra bacterias gram negativas y gram positivas. Se cree que las defensinas matan microbios al permeabilizar su membrana plasmática, es decir, que carcinocino incluso activa esta proteína que no está en los controles negativos, solamente se encontró en presencia de carcinocino. Entonces, otras proteínas interesantes, volvemos a proteínas que intervienen en el proceso de reparación de las moléculas, que une uniones de magnesio, y es conocido que los iones magnesio forman puentes salinos con las proteínas y el ADN, y entonces esto es muy importante a la hora de la reparación. Entonces, como conclusión de esta parte, podemos decir que las células responden al estímulo de carcinocinos activando proteínas que intervienen en el proceso de reparación de la membrana, reparación del ADN y favorece la síntesis de nuevas proteínas, activando también proteínas relacionadas con el sistema de defensa de las plantas. Hasta aquí, pues creo que son unos resultados fenomenales que hay que seguir estudiando con respecto a esto porque aquí hay mucho por tela por donde cortar, como decimos vulgarmente. Entonces ahora vamos a hablar de las proteínas identificadas solamente en los controles negativos, es decir, las proteínas que no fueron activadas o que fueron inhibidas en presencia de carcinocinos porque no las encontramos en los controles positivos. Entonces, encontramos esta proteína que es posible que está involucrada en la arquitectura de la célula en la vía de necrosis tumoral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya en presencia de carcinocinos esta proteína no hace falta y se apagó su producción, por decirlo de alguna manera, o su síntesis. Esta otra, que es una proteína que es un supresor múltiple de tumores, que juega un importante rol en la proliferación y en la tumorogénesis, tampoco en presencia de carcinocinon era necesaria para la célula. Genes de la regulación circadiana. Esto es muy interesante porque recuerden que la regulación circadiana es el que regula nuestro reloj interno. Y como dije anteriormente, una célula cancerígena se vuelve loca, como que ya esto no funciona bien, y entonces esta proteína no hace falta en presencia de carcinocino, como que esto ya se está regulando. Y aquí es importante que esta proteína interactúa también con esta proteína MYC, que es un protooncogen, es un factor transcripcional. Y luego vamos a seguir esta proteína porque es súper interesante. Aquí está el activador transcripcional proapoptótico de la proteína MYC. Y bueno, esta otra proteína que
que se ha encontrado en liposarcomas específicamente. Ahora, la célula está condenada a la muerte, normalmente la célula cancerígena. La buena noticia es que en presencia de carcinocinos, todas estas proteínas son inhibidas. Entonces ahora voy a detenerme aquí. Recuerden esta proteína, el factor proapoptótico o el activador transcripcional de MYC, protoncogen. ¿Por qué? Porque paralelo a esto salió publicado en Science Translational Medicine en el 2019 un trabajo de un grupo en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, donde crearon un fármaco experimental que bloquea justamente la proteína MYC, clave para la progresión del cáncer. Y que ellos en experimentos en laboratorios, pues este fármaco que ellos realizaron o este producto ha tratado con éxito de efectos secundarios tumores de pulmón en animales de laboratorio y además las únicas células cuya viabilidad depende de MYC parecen ser las cancerosas, que desarrollan una adición a esta proteína. Esto fue señalado por la investigadora principal del proyecto. Lo más interesante es que ellos usaron justamente para sus experimentos las mismas líneas celulares que usamos en nuestro experimento, por lo cual carcinocino inhibe la síntesis del activador transcripcional de la proteína MYC, por lo cual no necesitamos ningún fármaco especial, ya tenemos carcinocino que ya está más que estudiado, y entonces este puede ser el fármaco que haya que utilizar en función, en lugar de descubrir fármacos nuevos. Esta noticia, por supuesto, este resultado me alegró muchísimo. Desafortunadamente no ha tenido la aceptación que yo pensaba que pudiera tener. Por supuesto, aquí están detrás, me imagino, en juego, pues, muchos intereses para las industrias farmacéuticas, etcétera, etcétera, que ya todos sabemos. Ahora vamos a analizar un poquito las proteínas identificadas o que estaban presentes en ambas condiciones, las que hablábamos que estaban reguladas positivas y negativamente. Entonces, en este caso tenemos la hemoglobina. La subunidad alfa de la hemoglobina fue una proteína que fue regulada positivamente, es decir, en presencia de carcinocino se sobreexpresó, cosa muy interesante. Esta otra proteína que interviene en el ensamblado de nuevas proteínas también fue sobreexpresada en presencia de carcinocino, es decir, regulada positivamente. Y esta que es respuesta celular a necrosis en tumores también fue sobreexpresada en presencia de carcinocino. Y reguladas negativamente, pues tenemos estas otras proteínas, entre ellas esta primera que es requerida para la ejecución de necrosis programada, esta otra para la degranulización de plaquetas y esta última que puede jugar un papel importante en la regulación de crecimiento celular. Entonces, aquí, ¿cuál sería la conclusión interesante? Que carcinocino induce el aumento de la producción de proteínas como la hemoglobina, glicoproteínas, etcétera, e inhibe otras proteínas como la dinamin 1, el complejo micos, así como la antígeno CD81 en líneas celulares de cáncer de pulmón. Entonces, basado en estos resultados, pues nos atrevimos a hacer un pequeño modelo de cómo puede ser que funcione el medicamento homeopático en organismos vivos. Tenemos la célula formada con todos sus organelos, y entonces el medicamento homeopático, como ya sabemos que tiene presente nanopartículas en su interior, estas nanopartículas van a atravesar a través de la membrana plasmática y va a activar una señal con una energía específica y va a llegar a los diferentes compartimentos celulares influyendo en el cambio de la expresión proteica, porque va a activar el sistema epigenético de la célula. Entonces, esto a su vez va a cambiar la configuración de los nucleosomas, provocando un cambio en los patrones de ADN a través de modificaciones posttraducionales, provocando una cascada de nuevas reacciones que le dan la señal a la célula de sintetizar las proteínas adecuadas para recuperar su salud. Y adicionalmente o paralelamente a esto, se inducen cambios en los patrones de emisión de los átomos hacia el equilibrio, que por alguna razón estaban alterados. Entonces, como conclusiones de este trabajo,
¿qué podemos decir? Que la acción de los medicamentos homeopáticos ocurre a todos los niveles dentro de la célula, que los medicamentos homeopáticos pueden ayudar a la célula a regular la producción de algunas proteínas, tanto negativas como positivamente, que además la espectrometría de masa junto con la proteómica es una técnica que nos puede ayudar a investigar más sobre la acción de los medicamentos homeopáticos en los organismos vivos, y que carcinosino indiscutiblemente inhibe el activador transcripcional de la proteína MYC, que es una proteína muy importante o que aparece prácticamente en muchos tipos de cánceres y es un activador propoptótico. Ahora, ¿qué sigue? Realizar investigaciones similares empleando otros medicamentos homeopáticos con diferentes potencias, diferentes reinos, etc. Utilizar calicarbónico con este tipo de células, por ejemplo, porque calicarbónico es uno de los medicamentos que proponen los Banerjee en sus estudios, y sería interesante, pues, y como es más específico para pulmón, sería interesante ver las diferencias que ocasionaría estudiar este medicamento con respecto a carcinosina. Y bueno, hasta aquí el estudio, lo que yo les traía con respecto a carcinosina. Entonces, no sé si quieran parar aquí o sigo con los resultados nuevos del estudio que estamos haciendo, que estamos analizando ahora con los nuevos resultados, con líneas de riñón. Me parece que sería correcto que siguiera para que tratar de complementar carcinosinum con lo demás, y que las preguntas que nuestro auditorio tenga la vayan formulando dentro del chat para al final darle la contestación. No sé, ¿qué le parezca? Perfecto, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, aquí vamos a hablar, recuerden, esto es la primera vez que voy a hablar de este estudio porque los resultados todavía están siendo analizados. Estamos trabajando un grupo de investigadores y homeópatas para analizar, porque como van a ver ahora, los resultados son muchos más y estamos cambiando la forma de analizar los resultados, no solamente desde el punto de vista de función en la célula o localización celular, sino que también estamos teniendo en cuenta ahora la correlación que existe entre la materia médica de los medicamentos homeopáticos y las funciones de las proteínas que han sido identificadas con estos medicamentos homeopáticos. Cabe decir también mencionar que este mismo análisis lo estamos retomando con carcinosino y los resultados también están súper interesantes, pero bueno, todavía no está terminado, por eso no se los he traído. Pero aquí les traigo la primera parte. Entonces, este es un estudio de la acción de 3 medicamentos homeopáticos, apis, licopodium, magnesia fosfórica, en líneas celulares embrionarias de riñón. ¿Y por qué escogimos estos 3 medicamentos? Bueno, primero, como siempre, esto fue de corre-corre me avisan, me dijeron, tenemos el espectrómetro de masa está disponible, si tienes algún resultado podemos trabajar ahora, podemos hacer algo. Y las células que estaban disponibles eran estas células embrionarias de riñón, las E293, y empecé a buscar en Vivotequín los medicamentos más cerca que tenía en tratamiento de algunas enfermedades relacionadas con riñón, eran apis, licopodium y magnesia fosfórica. Afortunadamente, uno es de origen animal, otro es de origen vegetal y el otro es de origen mineral, es decir y todos a la 30CH. Y por eso entonces estos medicamentos. Pero evidentemente ahora nos gustaría pues continuar este estudio con otros medicamentos usando como por ejemplo Berberis vulgaris y entre otros. Entonces, estas son, así lucen las células embrionarias de riñón humano 293. Y el flujo de trabajo básicamente fue el mismo, con la diferencia de que aquí no se disolvió, los medicamentos homeopáticos no se disolvieron en agua, sino que se disolvieron en el mismo medio de cultivo, y esto facilitó quitarnos un control negativo. Entonces, tuvimos cinco controles, los 3 medicamentos homeopáticos, la solución de los gránulos sin impregnar y el control del medio de cultivo, es decir, células sin tratar absolutamente. 24 horas igual que estuvieran confluentes al 70%, a las 24 horas de ser incubadas con los medicamentos fueron extraídas las proteínas, en geles de una dimensión también se fueron cortadas, es decir, el flujo de trabajo fue exactamente el mismo. No me voy a detener a explicarlo porque ya lo expliqué anteriormente, y entonces los resultados.
Las proteínas identificadas. Aquí tenemos, ¿qué nos encontramos? Encontramos que en presencia de los 3 medicamentos encontramos 21 proteínas, solo en presencia de estos 3 medicamentos. Fueron encontradas 21 proteínas. En presencia de apis y licopodium fueron identificadas 12 proteínas, en presencia de apis y magnesia fosfórica 14, en presencia de licopodium y magnesio 41, solamente en presencia de apis 19, en presencia de licopodium 44, en presencia de magnesia fosfórica 52, para un total de 203 proteínas. Ahora, esto, como ustedes ven, tenemos mucho trabajo, porque estas fueron, sin contar las proteínas, aquí me faltaron las proteínas que están, que están identificadas en presencia de los glóbulos y en presencia del control negativo solo, me faltó colocarlas aquí, pero fueron, si mal no recuerdo, en presencia de glóbulos fueron alrededor de 20 y tantas, y en presencia del medicamento, sin medicamento homeopático y sin glóbulos, fueron alrededor de más de 40 proteínas, si no me falla la memoria. Pero bueno, les prometo que cuando esté todo terminado, pues les presento todos los resultados. Aquí les traigo pues la gráfica de la localización celular de las proteínas identificadas con los 3 medicamentos, es decir, en apis, licopodium y magnesia. ¿Qué quiere decir identificadas en los 3 medicamentos? No fue que yo traté a las células con los 3 medicamentos, sino fueron identificadas las mismas proteínas en los 3 medicamentos, en las muestras analizadas con los 3 medicamentos o incubadas con los 3 medicamentos. Entonces, como vemos, aquí predominan proteínas nucleares en este caso. En el caso de proteínas de 2 combinaciones, es decir, en apis licopodium, licopodium magnesia, apis magnesia, en el primer caso, pues fueron identificadas en estos 2 proteínas nucleares como predominantes, y en el caso de apis magnesia fosfórica, pues proteínas mitocondriales como proteínas predominantes. Ahora, ¿qué encontramos en presencia de apis solamente? En presencia de apis, proteínas nucleares y seguidas de proteínas de membrana plasmática. En presencia de licopodium fueron proteínas nucleares seguidas por proteínas citoplasmáticas, y en presencia de magnesia fosfórica, pues también proteínas nucleares y luego seguidas por proteínas de membrana plasmática. Luego, quiero aquí hacer hincapié de que estas proteínas no son iguales, son proteínas diferentes en cada caso, son específicas para cada condición, por eso, pero lo que coincide es la localización celular, no la proteína en sí. Esto es otra historia. Y en presencia, aquí sí les traje el gráfico, en presencia de los glóbulos solo, las proteínas predominantes fueron las proteínas citoplasmáticas, seguidas de proteínas nucleares, y en presencia o en el medio, sin presencia de glóbulos ni de ningún medicamento homeopático, las proteínas predominantes fueron proteínas nucleares, seguidas, como ustedes ven aquí, de proteínas citoplasmáticas y proteínas de citoesqueleto. Estos resultados para mí son muy interesantes porque, ¿qué me he dado cuenta? Aquí les voy a terminar aquí para compartirles algo que, bueno, ahora que sigue, finalizar la interpretación de los resultados y publicar. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, pero esto no se acaba aquí. Esperen un momento que quiero compartirles algo. Les voy a compartir algo que es uno de los resultados que me ha... aquí está. Sí ven, ¿no? Ven mi pantalla. Sí, Niurka, sí. Perfecto. Bueno, aquí están las proteínas y aquí ven, no sé si pueden, no alcanzan a ver la función, pero lo que quiero que vean es que hay diferentes tipos de proteínas y que estas proteínas no tienen, hay muchas de ellas no tienen nada que ver con riñón. Es decir, hay proteínas que tienen que ver con sistema reproductor, hay proteínas que tienen que ver con sistema circulatorio, y proteínas que tienen que ver con sistema
se me olvida, sistema endocrino, hay otras, bueno, y así, entre otras, hay de diferentes tipos, casi, bueno, aquí se ve muy chiquito, creo que es muy difícil de leer, y para colmo en inglés, pero bueno, es lo que quería compartirles y aquí, pero bueno, este resultado para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque esto prueba que uno de los principios que usa la homeopatía, que es que no se analiza a la homeópata, no le interesa la enfermedad, sino el enfermo. Es decir, la homeopatía ve todo como de forma holística, como un todo. Recuerden que cada célula tiene toda la información genética, la misma información genética que tiene en todo el organismo. Entonces, esto prueba que con un medicamento homeopático se pueden activar proteínas que tienen que ver según, no con el sistema, en este caso que estamos trabajando con líneas de riñón, que no tengan que ver con riñones, sino que tienen que ver con otros sistemas. Y esto me dio mucha alegría porque como les digo, prueba justamente esto, que la homeopatía funciona a niveles inesperados, a niveles que todavía no sabemos. Y entonces aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, aquí estas son las proteínas que están identificadas en presencia de Apis y Lycopodium. Y esta proteína en específico, que está en rojo, es una proteína que entre sus funciones está la regulación de genes del proceso inflamatorio. Los dos medicamentos pues tienen que ver en sus rúbricas de la materia médica, están relacionadas con estos procesos. Entonces ahora estamos trabajando de eso era lo que les estaba hablando, ahora estamos trabajando en este tipo de análisis, ver cómo correlacionar la materia médica de los medicamentos con la función de las proteínas. Y entonces al final vamos a tener que hacer una materia médica proteica o algo así, no sé qué va a salir de aquí, pero bueno, es un trabajo difícil y complicado porque, como ven, miren en el caso del Lycopodium y magnesia fosfórica hay muchas más proteínas. En el caso de Apis, bueno, hay un poquito menos, y así aquí en el Lycopodium hay muchísimas. En el caso de magnesia fosfórica, pues también hay más. Y aquí están las proteínas que solo fueron identificadas en presencia de los glóbulos y en presencia del medio, es decir, sin ningún tipo de medicamento, ni ningún tipo ni de glóbulos, solamente el control negativo. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya emocionado, para que necesitamos ayuda para hacer estos análisis que estamos haciendo ahora. Si alguien se quiere sumar al equipo, yo encantada, porque necesitamos expertos en materia médica para continuar con estos análisis. Somos 6 ahora en el equipo y necesitamos más manos, más cerebros para trabajar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Niurka. En verdad que los resultados que nos acabas de proyectar son el arduo trabajo de muchos años, demasiados años que has tenido a bien realizar todo esto, y darnos cuenta del alcance, darnos cuenta de la magnitud que tiene la homeopatía en nosotros a nivel celular, a nivel molecular, y que no solamente, como existen las malas lenguas, de que no solamente es agüita con alcohol, sino que hay cambios estructurales, hay cambios a nivel citoplasmático, mitocondrial, nuclear y demás. En verdad, yo estoy súper agradecido. Te hago el reconocimiento, y antes vamos a realizar, pues ahora sí, el espacio de preguntas y respuestas. ¿Qué te parece? Genial, perfecto. Perfecto. Entonces, mira, aquí me comentan. Berta Jiménez, en la experimentación se utilizó Carcinosinum, ¿a qué potencia? A la 200 CH. Ok, muy bien. Del doctor Misael Peña nos dice, en México existen potencias preparadas en centesimal hahnemanniana, corsacovianas, decimales y en potencia 50 milesimal. Se han hecho tablas comparativas respecto a las cantidades de nanopartículas
que se encuentran en cada potencia para tener una tabla comparativa de ello? El comentario es porque hay una tabla y solo se llega a la potencia 12 y se ha demostrado que ahora las nanopartículas Sí, ya existen en potencias superiores a la 12H y el número de Avogadro ahora ya solo es historia. Eso es lo que nos comenta el doctor Misael. sí, exacto, exacto. No tengo aquí no lo tengo aquí a mano ahora, pero bueno, estos estudios de estos científicos hindúes, ellos publicaron un libro con todos estos trabajos y es súper interesante porque en el libro ellos estudian potencias bajas, potencias medias, potencias altas, es decir, potencias bajas me refiero a 6CH, potencias medias 30, potencias altas 200, de diferentes medicamentos homeopáticos de diferentes reinos y hacen este estudio de la presencia de nanopartículas. Y ellos ven que en dependencia de si el medicamento es de origen animal, vegetal o mineral, cambia el tamaño de la nanopartícula y además en presencia, cuando son potencias bajas, encontramos unas nanopartículas de un tamaño. Cuando aumenta la potencia, entonces tenemos esas nanopartículas que estaban presentes en las potencias bajas, más nanopartículas de otros tamaños, y a medida que seguimos subiendo, vamos a encontrar nanopartículas entonces las mismas anteriores, es decir, los mismos tamaños, más de otros tamaños. Es decir, que cada vez van, lo que sucede es que el proceso de dinamización lo que hace es producir pues nanopartículas de diferentes tamaños. Este libro yo los voy a hacer una foto y se los voy a hacer llegar para si los pueden comprar, pueden tener, porque está muy interesante todo el estudio que ellos hacen. Incluso en este libro ellos también, van más allá y plantean que hay una correlación entre las potencias bajas y por ejemplo, al alcance que tienen dentro de la célula. Por ejemplo, las potencias bajas entonces se quedan a nivel de la membrana, las potencias un poquito medias llegan a nivel citoplasmático y las potencias más altas llegan a todas partes, ¿no? Claro, esto habría que probarlo, porque yo creo que haciendo un estudio de este tipo como el que yo hago, probando el mismo medicamento con diferentes potencias, pues esto no daría esta respuesta, esto sería otro estudio. Pero es también trabajo y dinero porque son costosos. Esto no sé si lo saben, pero todos estos trabajos yo los costeo personalmente, es decir, con mis propios recursos, porque a pesar de estar aquí en Suiza, no financian este tipo de experimentos, independientemente de que esté aprobada la homeopatía en el sistema de salud y que esté en la seguridad social y toda esa historia, pero en la hora de investigación es diferente. Muy bien. Estamos en Y yo sincronía. creo que esa es la causa por la cual no hay muchos más trabajos científicos publicados en este respecto. Así es, lamentablemente no hay apoyo de diferentes organizaciones, diferentes fundaciones e incluso universidades, pero sí es importante pues abrirnos brecha, tratar de fundamentar, de sustentar y así como estos trabajos que usted ha realizado, unirnos. Usted dice que necesita más gente, más cabezas, entonces vamos a tratar de unirnos y la invitación está abierta. Pero siguiendo con las preguntas, estamos en sincronía desde Facebook Live y aquí en Zoom. Nos dicen, ¿cómo es el intercambio del medicamento cuando ya está dentro de cada organelo de la célula? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque esa pregunta, para ser ciertamente certera y tener la respuesta absoluta, tendría que hacer ya experimentos específicos para buscar entonces internalización y para buscar qué van activando, pero según lo que yo he visto, por los cambios que ocurren, yo estoy segura que lo que sucede es la activación del sistema epigenético de la célula y que este sistema está en todos los organelos de la célula, no solamente ya a medida que pase
a través de la membrana plasmática que llega al citoplasma y luego llega a núcleo, es decir, cuando llega a núcleo es que llega hasta lo más profundo de la célula. Y esto es súper interesante. Claro, aquí yo he hecho investigaciones solamente con potencia 200 CH y 30 CH. Quedaría hacer investigaciones con potencias bajas como 6 CH, por ejemplo, a ver qué sucede. Y entonces esto nos daría parte de la respuesta, porque sabríamos qué tipo de proteínas se activan, si se quedan solamente a nivel de membrana o si llegan un poquito más allá, entonces podríamos saber más, de forma más certera sobre cómo funciona, ¿no? O qué sucede ahí adentro. Muy bien. Nos dice Lulú Vázquez, súper interesante, mil gracias por compartir. Excelentes resultados, le dan un soporte científico a nuestro trabajo homeopático. Excelente. Selene comenta, soy estudiante, está interesante su ponencia, doctora, gracias, me quedé impactada con la información. Posteriormente dicen, sería muy interesante que crearan una materia médica proteica. Muchas felicidades y gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Dios le bendiga, comparto su entusiasmo, doctora. Entonces, ¿encontró la cura de fibrosis cística? Como que anda un poco, ¿usted qué opina, doctora? Perdida. Pues mira, decir que encontré la cura a una enfermedad es como decir que la homeopatía, que se puede utilizar homeopatía para dolor de cabeza, ¿no? Ahí volvemos a decir, necesitamos síntomas, ¿no? Y definitivamente la homeopatía es la cura para todos tipos de enfermedades en dependencia de los síntomas que tenga el paciente. Entonces no puedo decir que para la fibrosis quística, sino para los síntomas que provoque en tal paciente la fibrosis quística, ya serán los medicamentos necesarios, pues de acuerdo a la repertorización que se haga, y entonces sí está, exacto. Muy bien. Aquí en Facebook nos dice José Carlos Legaspi, ¿cómo integrarse al equipo de investigación? Pues me escriben a este correo que está aquí y ya nos ponemos en contacto. Bueno, al que yo les puse en pantalla, no sé si le puedo compartir la pantalla nuevamente. Si puede repetirlo y yo aquí lo escribo en el chat. Ah, ok. Entonces es mi nombre, Niurkam, con M al final, sí. @gmail.com. Listo. Ya está en el chat. Ahorita lo mando a Facebook. Perfecto. Nos dice, ¿podría proporcionarnos esta bibliografía, por favor? Nos dice Flavio. No sé si sea la presentación. La del libro, o la presentación o el libro. Bueno, la presentación se la puedo enviar. Claro, la presentación sí, pero le quitaría la parte de los resultados nuevos porque todavía no están terminados. Entonces no quiero que salga a la luz algo que todavía no está finalmente. Estos son resultados preliminares y no me gustaría todavía, pero lo demás sí se los puedo enviar sin ningún problema. Okay. Y con respecto al libro, pues la foto, le hago una foto a la carátula donde salga el autor y todo, donde fue publicado, y así lo pueden buscar. Nos dice Ángeles Sánchez, ya que usted trabajó en la Universidad de Chapingo, nos dice, ¿hay algún libro que nos pudiera recomendar para tratar las plantas con homeopatía? Bueno, ahí esa es otra historia. Ahí tengo un libro, el primer libro que publiqué sobre agrohomeopatía, pero está al salir la segunda, como una nueva edición del libro, o un segundo libro, yo le diría, porque tiene mucha más información. Y ya en el libro aparece una materia médica para plantas, una pequeña materia médica para plantas. Entonces, está a punto de salir, no se desesperen y ya les aviso. Excelente. El doctor Misael, la psiconeuroinmunoendocrinología puede complementar su trabajo. Solo se debería de enlazar las proteínas que se expresan en el sistema nervioso, que se enlazan con el endocrino, y terminan en la célula diana. Definitivo. Sí, todo eso es cuestión de sumar. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sería fabuloso el estudio con diferentes potencias? Claro que sí. ¿Ha hecho pruebas con solo agua dinamizada comparándolo con los medicamentos que ha utilizado? Sí. Y el resultado con solo agua dinamizada es equivalente a tener glóbulos solos. Excelente. Yo creo que a todos nos interesan estas investigaciones. Se podría buscar la manera para apoyar económicamente para su seguimiento, nos dice Lulú Velázquez.
Pues ha surgido, sí, estaría interesante, por ejemplo, esta investigación que terminamos, no, que estamos analizando, la de las células de riñón. En total fueron cerca de 10.000 francos suizos, como $10.000, más o menos. En total, es decir, que no son muy caras, extremadamente caras, que necesito una barbaridad. ¿Por qué? Porque aquí en Suiza hay una ventaja. Hay laboratorios que brindan servicios y entonces uno va con el diseño del experimento, yo digo, quiero que me hagan esto y esto otro y qué sé yo, que tienen disponible, yo le llevo el medicamento homeopático, les enseño cómo lo pueden, y ellos te hacen todo, lo que tú quieres que te hagan. Y entonces, pero te cobran por eso. Entonces es muy sencillo y solo hay que tener el recurso. Por eso me he demorado y no he hecho más, porque bueno, se necesita del recurso para poder costear todo esto, pero es muy fácil hacerlo aquí. En otros lugares no sé si en México existan este tipo de laboratorios, pero bueno, aquí sí. De hecho, sí existen, nada más como que no hay mucha amplitud en el trabajo, en este tipo de investigaciones que usted realiza, pero créame que el hecho de conocer esto nos hace la iniciativa, esa voluntad de querer pues aprender, de querer integrar, querer ser parte de este equipo de trabajo que usted está teniendo. Y aquí dice Selene, desaparecen a los doctores. Pues sí. Ok, bueno, le agradezco en verdad, le agradezco de todo corazón la información, esta ponencia que nos acaba de dar. Me pongo nervioso porque yo también quisiera participar, ya luego nos pondremos de acuerdo. Es importante agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Estamos hablando entre Facebook, entre Zoom, fueron alrededor de 250 personas viéndonos simultáneamente. Entonces, agradecerles el compartir. A ti, Niurka, ya me diste la oportunidad de tutearte, pues agradecerte de todo corazón. Aplausos y bendiciones por tu gran ponencia. Me despido del día de hoy y sin antes recordarle que tenemos la ponencia a las 8 de la noche con el doctor Allen Iván Hernández. Vamos a hablar sobre abordaje clínico homeopático en el trastorno de abuso sexual, trastornos por abuso sexual. Entonces, Niurka, estás invitadísima si tienes oportunidad, pero pues por la hora no creo que se te acomode, vas a estar durmiendo. Sí, casi seguro que voy a estar durmiendo, pero muchísimas gracias. Luego, pues veo ahí las grabaciones que ponen y está muy interesante lo que están haciendo esta iniciativa, me encanta. De verdad, muchísimas gracias por invitarme a este proyecto. Lo que sí tengo ahora recordando, lo que sí tengo son publicaciones que han salido científicas sobre agromiopatía y sobre otras investigaciones científicas que hay en homeopatía, que te las puedo enviar a ti y luego pues tú las compartes con todas las personas que estén interesadas en tenerlas y pues esto también puede ayudar. Sería un honor, créeme que nos ayudarías y nos enriquecerías demasiado nuestro acervo homeopático. Muy bien, Niurka, muchísimas gracias, muy buenas noches allá contigo en Suiza, muy buenas tardes a todos los que estuvieron conectados. Esto es Hablemos de Homeopatía, su comunidad de homeópatas. Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Adiós, Niurka, adiós a todos. Gracias por